Janina. Clarisa. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de los elementos de la comunicación? Profesora, buenas noches. Emisor, receptor, mensaje, código, ¿eso? Ya, muy bien. Cuando nosotros hablamos de los elementos de la comunicación, hacemos referencia a ese proceso que nosotros seguimos para comunicarnos con alguien, ¿cierto? Sí, mis. ¿O me equivoco? Sí, mis. Sí, ¿verdad? Sí, mis. Muy bien. Ahora, tenemos, como dice Clarice, tenemos al emisor, al receptor, al código, al canal, ¿cierto? ¿Qué función cumple el emisor dentro de los elementos de la comunicación? El mensaje, ¿Qué es el emisor? el que transmite el mensaje. El que elabora el mensaje, Miss. Ajá. El que elabora y transmite el mensaje. mensaje. Ajá. Pero aparte de elaborar y transmitir el mensaje, ¿qué función más cumple? Codifica, Miss. Codifica el mensaje. ¿Qué es codificar? ¿Qué entendemos por codificar? ¿Qué es codificar, chicos? Interpretar el mensaje, Miss. No. El emisor no interpreta. ¿El emisor qué hace? Para yo poder enviar el mensaje, ¿qué tengo que hacer previamente? Reúne, ¿Reúne? transmite el mensaje. Creo el mensaje, chicos. ¿Ya? Okay. Para yo poder comunicarme con una persona y para poder enviar el mensaje, previamente lo creo, elaboro el mensaje antes. ¿O tú no elaboras el mensaje antes de enviarlo? Uh-huh. Elaboras el mensaje. No lo visualizas. ¿Por qué? Porque ¿dónde sucede? ¿Dónde creas el mensaje? ¿Dónde creas el mensaje, chicos? En la mente, Miss. En la mente. ¿Ya? Cuando tú te vas a comunicar con una persona, previamente creas el mensaje en tu mente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, si tenemos a un emisor, ¿quién es quien va a enviar un mensaje? ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es el mensaje, chicos? El emisor. Lo que dice el emisor. Ahora, el emisor envía el mensaje hacia una persona, al cual se le conoce con el nombre de... ¿Cómo se le conoce, chicos? La persona quien recibe el mensaje. Receptor, Miss. El receptor. ¿Qué es el receptor? Recibe el mensaje. El que recibe el mensaje decodifica, Miss. Lo decodifica. ¿Y qué es decodificar? Interpreta, Miss. Interpretar el mensaje. Decodificar es interpretación del mensaje. Tú cuando te envío yo el mensaje, tú no te quedas simplemente escuchándolo, ¿cierto?
¿qué haces? ¿Lo Interpretas, Miss. Lo interpretas. ¿Ya? Interpretas el mensaje. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos, nosotros nos comunicamos a través de un i, ¿por medio de qué? Por Por un medio de canal, Miss. un idioma. ¿Cierto? Yo uso un idioma para poder comunicarme. Ahí mi mensaje es enviado por medio de un Canal, Miss. de un canal. Ahora, la clase pasada hemos trabajado dos tipos de canales. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son esos tipos de canales, chicos? Lingüístico, no lingüístico, Miss. No, ese es el tipo de código. Pero ¿cuál es el tipo de canal? Hablar. ¿Mm? Por Cuando yo el converso, aire y celular, Miss. cuando yo converso, por ejemplo, con una persona y me encuentro en un mismo lugar, ¿qué tipo de canal uso? Directa. Por el aire, Miss. Mi mensaje es enviado Aire, Miss. por el aire. Y cuando yo empleo, por ejemplo, tengo un familiar lejos y tengo que enviar mi mensaje, ¿qué uso? Teléfono. Escribir o Un, llamar. uso un teléfono. Ahora, ¿qué tipo de canal es ahí? ¿Cómo lo llamamos? Directo. Uso del internet. El canal artificial. Social. Canal artificial. Canal natural es cuando mi mensaje viaja Aire. Aire. por el aire. Y si mi mensaje es enviado por un celular, por un papelito, Es comunicación escrita. es canal artificial. Canal artificial. Canal artificial, Miss. Canal artificial. ¿Ya? Canal artificial. Muy bien. Y luego tenemos, ¿cómo se le denomina al lugar donde se desarrolla la conversación? El mensaje, Miss. No, Contexto, Miss. el contexto. ¿Qué es el contexto? Lugar donde que conversan. Lugar donde se realiza la conversación. La conversación. La conversación. ¿Ya? El lugar donde se realiza la conversación es el contexto. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Por qué les he hecho recordar este tema? Porque es sumamente importante para el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ya? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a interpretar o conocer las definiciones básicas respecto a lo que es del lenguaje. El lenguaje tiene tres determinaciones o tres elementos de los cuales nosotros debemos de conocer. ¿Ya? El primero de ellos es el lenguaje.
¿Qué entendemos por lenguaje? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Qué es el lenguaje? ¿A qué lo llamamos? ¿A qué lo denominamos? ¿Será lo mismo que lengua y habla? ¿O será lo mismo que la lengua? A ver, ¿quién me podría decir qué entiende? Así con sus propias palabras. No quiero que me busquen en el internet. Quiero que me digan con sus propias palabras qué es el lenguaje para ustedes o qué interpretan de esa palabra. El lenguaje es nuestro medio de comunicación. ¿Cómo? El lenguaje es nuestro medio de comunicación. Ya, una idea es nuestro medio de comunicación. ¿Qué más? Los idiomas, Miss. Ya, los idiomas. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Son esas las únicas ideas que tienen respecto al lenguaje. A ver, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos del lenguaje, ¿ya? Vamos a mencionar que el lenguaje es una facultad que nosotros usamos ¿para qué? Para comunicarnos, ¿ya? Ahora, cuando nosotros nos comunicamos, vamos a usar ciertos signos orales o escritos, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Cuando nosotros usamos signos orales, por ejemplo, es cuando hablamos, nos comunicamos de manera oral y de manera escrita también, ¿cierto? Y se concreta en el uso de una o más lenguas. Es el denominado o lo llamamos el fenómeno o es un fenómeno social, ¿sí? Ahora, el lenguaje tiene ciertas funciones, ¿ya? Ciertas funciones, el cual vamos a ver de ellas 6 funciones que nosotros usamos siempre, ¿no? Que siempre los vamos a usar. La diferencia es que no siempre nosotros las practicamos o las desarrollamos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a hablar de lenguaje, entonces vamos a decir que es la forma como nosotros nos comunicamos con las demás personas. Mejor dicho, ¿qué es lo que queremos comunicar? ¿Ya? A eso se refiere. Es para manifestar qué es lo que yo quiero que la otra persona me entienda o me comprenda. ¿Ya? La primera función del lenguaje es el llamado la función representativa. ¿A qué llamamos función representativa? ¿Qué creen que llamemos función representativa? ¿Mm? ¿A qué llamaremos, chicos? Chicos, ¿a qué creen que llamaremos? ¿Mm? ¿Qué sería la función representativa? Miss, disculpa, ¿cuál fue la pregunta? Tenemos 6 funciones de lenguaje. Una de ellas es la función representativa. ¿Qué creen que será la función representativa? El que nos representa a nosotros.
Va por ahí, a ver. Cuando nosotros hablamos de la función representativa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la función representativa, hacemos referencia a aquella función en la cual nosotros vamos a dar una información, cuando informamos, ¿ya? De manera verídica. Cuando damos una información, a eso llamamos la función representativa, ¿ya? Cuando damos cualquier tipo de información, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? A la función representativa también se le llama como informativa o referencial, ¿sí? Que va a estar relacionada, como les digo, ¿no? A nuestro entorno. Alguna información referente a nuestro entorno que vaya a suceder, esa es la función representativa. Luego tengo la función expresiva. ¿A qué creen que me refiero? Expresiva, lo que expresas, Miss. ¿Cómo? Por favor. A la expresión de un lenguaje, Miss. Ya, a ver, va por ahí, a ver. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando tú expresas tus sentimientos, ¿qué estás haciendo? Expresas tus emociones, Miss, tus emociones. ¿Mm? Estoy expresando lo que siento. Expreso lo que yo siento, ¿ya? Expreso lo que yo siento. Entonces, ahí estoy haciendo uso de la función expresiva, ¿ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Cuando yo expreso mis sentimientos o mis emociones, estoy haciendo uso de la función expresiva, ¿ya? Yo le digo a alguien, te quiero, te extraño, ¿sí? Te aprecio, estoy haciendo uso de la función expresiva. Ya estoy dando a conocer un sentimiento. ¿Ya, chicos? Luego tengo la función apelativa. ¿A qué creen que llamaremos función apelativa? ¿A qué llamaremos la función apelativa, chicas? Por ejemplo, yo diría, Clarisa, siéntate bonito. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo, chicas? Dando una orden. Estoy dando una orden. Entonces, ¿qué será la función apelativa? ¿Qué será la función apelativa? Es cuando nosotros vamos a querer expresar órdenes o mandatos o ruegos. Esa es la función apelativa. Cuando yo voy a dar una orden, estoy haciendo uso de la función apelativa del lenguaje. ¿Ya? Luego tengo la función del metalenguaje o metalingüística. Aquí llamamos la función metalenguaje o metalingüística, es cuando yo voy a hacer referencia a la función cuando yo voy a tocar temas netamente del área de comunicación. Cuando yo uso el lenguaje, ¿sí? O temas del área de comunicación, estoy haciendo uso de la función metalingüística. Por ejemplo, si tú le enseñas o le orientas a alguien respecto al curso de comunicación sobre un tema referente a los elementos de la comunicación, por ejemplo, estás haciendo uso de la función metalingüística. ¿Me dejo entender? ¿Sí?
¿Ya? Entonces, netamente, eso ténganlo en cuenta, por favor. Yo uso la función metalingüística solamente cuando me estoy informando o estoy informando temas del área de comunicación, ¿ya? Todo referente al lenguaje. Siguiente función del lenguaje es la función fática o de contacto. Por ejemplo, tú te encuentras con una amiga de hace mucho tiempo, pero tu amiga sientes que ella quiere cortar la conversación. Entonces, ¿qué haces tú? Tú no quieres cortar la conversación. ¿Qué haces? ¿Qué realizas si tú no quieres cortar la conversación? ¿Mm? Si tú no quieres cortar la conversación, ¿qué realizas, chica? ¿Mm? ¿Nadie? A ver, Carmen Rosa. Sí, Miss. ¿Nadie, chicas? ¿Qué realizan? A ver, Carmen Rosa me parece que no está o no puede activar su audio. Stephanie Bernal. Stephanie. Bueno, Stephanie tampoco está. Víctor Mendoza. A ver, Clarisa. ¿Alargo la conversación o insisto la conversación? Alargas, ¿cierto? Si tú no quieres cortar la conversación, ¿qué vas a hacer? Vas a alargar esa conversación, ¿ya? Vas a alargar esa conversación. ¿Vas a hacer para qué? Para que continúe, ¿ya? A eso nos referimos. Ahora, la función poética o estética es cuando nosotros ya nos vamos a comunicar con un lenguaje mucho más culto, se podría decir, por ejemplo, cuando manifestamos poemas o algún tipo se podría decir, de expresiones con sentimiento. Mayormente acá van a estar los poemas, ¿ya? Cuando yo le voy a recitar algún poema, alguna frase dicha con amor, ahí estoy manifestando una función poética o estética. ¿Por qué? Porque el texto es mucho más elaborado, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces recuerden, ¿cuántas funciones del lenguaje tenemos? Tenemos 6 funciones. Función representativa, función expresiva, función apelada
apelativa. Función metalingüística, función fática o de contacto, función poética o estética. Función representativa cuando yo quiero dar algún tipo de información, cualquier tipo de información referente a nuestra realidad. Función expresiva cuando voy a expresar mis sentimientos. Luego tengo la función apelativa, cuando voy a manifestar órdenes, mandatos, ¿ya? Función metalingüística es la función cuando yo voy a emplear netamente temas del área de comunicación. Ahí estoy haciendo uso de la función metalingüística, ¿bien? Y función fática o de contacto es cuando yo quiero alargar la conversación, ¿ya? Cuando no quiero que se corte. Ahí estoy haciendo uso de la función metalingüística, ¿ya? Luego tengo la función fática o de contacto. La función fática o de contacto, bueno, es eso, ¿no? Y cuando tengo la función poética o estética es cuando voy a querer manifestar un poema, ¿no? Lleno de mucho sentimiento. El lenguaje va a ser mucho más culto, ¿ya? Entonces el lenguaje es eso, las formas de lo que yo quiero comunicar a la otra persona. Esa es el lenguaje, formas de lo que yo quiero dar a conocer, ya mensajes que yo quiero dar a conocer. Ese es el lenguaje. Sí, de ahora en adelante, cuando yo le digo, ¿qué es el lenguaje? Es la forma como yo me quiero comunicar, mejor dicho, ¿qué es lo que yo quiero dar a conocer? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Sí, vamos profe. a ver cómo. ¿Tenían dudas, me parece? No tenían consultas, ¿verdad? Escuché a alguien ahí que quería hablar, me parece. No, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el lenguaje va a tener ciertas características. Una de ellas es el lenguaje va a ser racional, ¿ya? El lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, ¿sí? Lo desarrolla el hombre para poder comunicarse. ¿Sí? Ahora, es universal, ¿por qué? Porque es hablada a nivel mundial. Todos los seres humanos lo hablamos a nivel mundial. Y es innato, ¿por qué? Porque nosotros nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Todo ser humano nace con esa facultad, ¿cierto? Y es aprendido, ¿por qué? Porque a través del tiempo nosotros vamos mejorando, ¿cierto? Nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos. ¿O será que nosotros hablamos como no hablábamos de pequeños, los mismos términos? No, ¿verdad? No, Miss. No, Vamos Miss. mejorando. Va a involucrar lo nivel social, tus amigos, dónde te relacionas, tu nivel de grado académico. Por ejemplo, en nivel primaria tienes un nivel de lenguaje básico, pasas a un nivel secundario, universitario, ya manejas otro tipo de lenguajes más. En tu propio trabajo también usas ya o vas aprendiendo nuevos términos. Entonces, es aprendido. También es convencional. ¿Por qué? Porque se adecúa al contexto del ser humano, lo que yo quiero dar a conocer, ¿ya? Si yo quiero dar a conocer, por ejemplo, en el área, hay muchas palabras que tienen doble interpretación, ¿ya? En el cual se adecúa a nuestro contexto. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Francisca llegó al pico de la montaña. Y digo, Francisca le cortó el pico a su gallina. Entonces, en esas dos oraciones, pico, ¿qué significa? ¿Significará lo mismo? ¿O tiene significado diferente? ¿Mm?
Digo, Francisca llegó al pico de la montaña. Y cuando quiero decir que Francisca le cortó el pico a su gallina. ¿Tiene un mismo significado? Es diferente. No, Es diferente. diferente. No, pues ¿Ya? tiene Es diferente diferente. significado. Exacto. Entonces, por eso decimos que la comunicación, o mejor dicho, el lenguaje es convencional porque se adecua a mi contexto, a lo que yo quiero dar a conocer. Y es simbólico, ya referente a su forma y de doble articulación. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, ¿alguna duda? Ninguna. Todo claro está ahí con lo que es el lenguaje y sus características. ¿Todo claro? Zaida, Adelino, Carmen, Víctor, Janina, Stephanie. Sí, Miss. Muy bien. Ahora, dentro del lenguaje, el lenguaje por sí solo va a tener planos, mejor dicho, formas, ¿ya? Aquí dentro del lenguaje vamos a encontrar lo que es la lengua y el habla. Cuando nosotros hablamos de la lengua, ahí sí nos vamos a referir al idioma. ¿Ya? Ahora, este idioma se va a caracterizar por ser social. ¿Por qué? Porque nosotros el idioma que vayamos a aprender va a ser de acuerdo a dónde nosotros pertenecemos, a qué localidad y se va a ir perfeccionando. ¿Ya? Entonces, la lengua sí es el idioma. Entonces, hay una diferencia. El lenguaje es lo que yo quiero dar a conocer a la otra persona y lengua es el idioma que yo uso para poder comunicarme. Mientras que el habla sí es ya la materialización de la lengua, ¿sí? Mejor dicho, lo que yo hago uso, ¿sí? Hace de los signos que formen la lengua, ¿ya? Es la realidad viva, fonética, cuando yo ya efectúo el idioma, ¿ya? Entonces, lengua, idioma y el habla es la materialización o la efectividad del habla. ¿Me dejo entender? Acá Sí, Miss. tenemos, por ejemplo, nos dice que la lengua va a ser necesaria, ¿para qué? Para que el habla sea inteligible y produzca efectos, pero a su vez el habla es necesaria para que la lengua se establezca y evolucione. Por eso la relación entre los dos es de interdependencia, que los dos se necesitan. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? Todo aquello que el lenguaje tradicional, social, cultural, es decir, habitual en el uso de la lengua y que no llega a afectar el sistema, refleja el hábito importante, pues limita su libertad expresiva. ¿Ya? Ahora, el idioma o la lengua va a tener ciertas variaciones que nosotros vamos a determinarlo según nuestra sociedad, según donde vayamos a vivir, según el tipo de persona. Ya, la variación de la lengua, la primera variación es el dialecto. ¿Qué es el dialecto? Es aquella variante que se adquiere, ¿no? Que adquiere una lengua en un determinado lugar. Esto puede ser país, región o zona, mejor dicho, el idioma que nosotros aprendemos donde vayamos a vivir, ¿sí? Por ejemplo, el castellano que habla, sí, el limeño no es igual al que habla un piorano, un loretano o uno de la sierra. No es el mismo. ¿Han notado esa diferencia? El Sí, español de un Miss. Lima con otro Sí, de otro. profe, sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ese es el dialecto. Esa diferenciación que tenemos se le denomina como dialecto, ¿ya? Ahora, dentro del dialecto, de esta variación, va a haber ciertas variaciones, ¿no? Como el sonido, la escritura y muchas veces también su significado, ¿ya? Por ejemplo, a nivel fonético, en Lima se dice calle, ¿cierto? Calle. Mientras que en provincia nosotros decimos calle. ¿Cierto? El sonido y la pronunciación y la escritura es diferente, ¿ya? A nivel sintáctico, por ejemplo, ¿no? Según su significado, de la esquina de su casa, su kiosco está.
Entonces hay una diferencia en cuanto a la elaboración de oraciones, por ejemplo. Y el nivel morfológico, ¿no? Nosotros usamos ciertos términos de algunas palabras. Por ejemplo, en Lima, yo muchas veces cuando voy, siempre escucho que dicen, ¿no? Hey, ve a comprar un pancico, ¿cierto? O un panecillo. Entonces yo, por ejemplo, que soy de la sierra, al escuchar que digan, ve a comprar un panecillo, yo me voy a imaginar un pan pequeño o esos bizcochuelos. Pero en Lima se refieren al pan normal, ¿cierto? Mientras que yo digo acá en la sierra voy a ir a comprar pan, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. Y nivel semántico, por ejemplo, ¿no? Dice, ese viejo está salado. Aquí en Perú, ¿qué significa? Cuando yo digo, ay, esa chica está muy salada. Mala suerte. ¿A qué me refiero? Una mala suerte. A la mala suerte. ¿Ya? A la mala suerte. Pero en Chile, por ejemplo, cuando se dice la ropa está salada, ¿qué significa? Nosotros diremos que esa ropa quizás está con la mala suerte, sí, que no hay que usarla, entonces, pero en Chile significa que está costosa. ¿Ya? Entonces, si tú escuchas a una persona de Chile mencionar que la ropa está salada, no va a hacer referencia a que está sin suerte, sino que está cara, costosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el dialecto? ¿Qué es el dialecto? Es la variante que adquiere una lengua en un determinado lugar, sus variaciones, sus interpretaciones. Ese es el dialecto, ¿ya? La siguiente variación tengo el sociolecto. ¿Qué será el sociolecto? Es aquella variación que se presenta en la sociedad, ¿no? De acuerdo a qué factores, a factores socioculturales, por ejemplo, los niveles sociales, por ejemplo, ¿no? El nivel social al cual yo pertenezco, de acuerdo a ello, voy a tener una cierta variación del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, se caracteriza porque la lengua varía de profundidad, que quiere de nivel social y en extensión también, que es a nivel geográfico. Las diferencias de hablas dentro de una comunidad se van a deber a la influencia de los factores geográficos y a la categoría sociocultural educacional, ¿sí? De la persona. Y la línea de separación de una lengua va a estar determinada por la posición socioeducacional, ¿sí? El nivel de educación que nosotros tengamos va a ser un factor sumamente importante dentro de de nuestra, de nuestro habla, ya de nuestro idioma que vayamos a manejar. Y dentro del sociolecto vamos a tener al interlecto, al mesolecto o al idiolecto, ¿no? Interlecto, la diferenciación entre dos lenguas, el mesolecto, el intermedio entre culto y vulgar, y el idiolecto propio del individuo, ¿ya? Cuando tú como individuo tienes tu propio habla. Nosotros podemos quizás tener un nivel de educación similar o igual, pero no vamos a tener una misma forma de comunicarnos. ¿Ya? Ese es el idiolecto. ¿Ya? Y acá tenemos los niveles de la lengua. ¿Cuáles son los niveles de la lengua? Por ejemplo, a medida que yo les voy explicando, ustedes pueden verificar, ¿no? En qué nivel se encontrará. Por ejemplo, tenemos el nivel superestándar, estándar y subestándar. El nivel subestándar vamos a encontrar en la lengua popular o lengua vulgar, ¿sí? Que son usados, por ejemplo, con palabras o frases soezas, mejor dicho, de faltas de respeto. Si tú te comunicas con un lenguaje sumamente grosero, ¿sí? O con algunas jergas groseras dentro de tu ámbito social, vas a estar en un nivel subestándar, que es el nivel más bajo de la lengua, ¿sí? Y el nivel estándar es una lengua culta, una lengua coloquial. La lengua coloquial es como normalmente nosotros nos comunicamos con nuestros amigos, familiares, sí, pero sin usar vulgaridades, ¿ya?
términos vulgares. Cuando yo no uso términos vulgares, estoy haciendo uso de una lengua coloquial y me encontraría a nivel estándar. La forma natural como yo me comunico con mis amigos, con mis familiares, ¿cierto? Estoy en el nivel estándar. Puedo tener fallas, sí, pero siempre y cuando no use términos vulgares. Y en el nivel súper estándar vamos a encontrar ya a los científicos, a los literatos, a los escritores, que es una lengua literaria, una lengua mucho más especializada. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, profe. Según estos niveles, ya ustedes pueden ver a qué nivel de lenguaje o de lengua, me refiero, se encuentra. ¿Sí? Nivel subestándar, con vulgaridades. Nivel estándar, lengua coloquial, lengua normal. Y este nivel super estándar ya es una lengua mucho más especializada. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la diferenciación entre la jerga y la replana. Muchas veces cuando nosotros escuchamos a personas hablar sobre algunos términos groseros, decimos, ay, esa es una jerga. No, la jerga todos nosotros lo manejamos. ¿Qué quiere decir? Que según la Real Academia Española, considera la jerga como un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones, oficios, ya como por ejemplo los toreros, los estudiantes, los abogados, los ingenieros, tienen ciertos términos que solamente son entendidos o comprendidos entre ellos. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Uno, porque las personas van a estar determinadas, ¿por qué? Por su grupo social, por la edad, por el tipo de trabajo, por el lugar de residencia, por la afición, por la corrupción del lenguaje, sí, ya sea ordinario, muchas veces bajo la influencia de la negligencia del vocabulario que nosotros vayamos a manejar, ¿no? Y vamos a tener diferentes tipos de jerga. Por ejemplo, yo como docente manejo ciertos tipos de jerga con los docentes, que muchas veces solamente entre nosotros nos podemos comprender, ¿sí? Ahora, no siempre va a estar al alcance de todas las personas. Esto mayormente, por ejemplo, lo vemos en los médicos, ¿no? Nosotros vamos a los médicos y a veces usan términos un poco más complejos que no todas las personas logran entender, que entre ellos, al comunicarse, sí lo van a entender, ¿cierto? Entonces, eso es una jerga profesional, ¿sí? Ahora, la jerga social o argot que va a ser utilizado como seña de identidad, ¿no? Que tú te identificas con tu grupo social, por ejemplo, entre jóvenes, entre compañeros, usan ciertos términos que nosotros muchas veces como docentes también nos quedamos sorprendidos, ¿no? Porque hay nuevos términos en la actualidad, pero que entre ustedes nada más se pueden comprender. O, por ejemplo, en tu trabajo. Usan términos entre amigos, que hay términos que entre ustedes se comprenden. ¿Ya? Y dentro de esta jerga social orgot vamos a encontrar la jerga familiar, la jerga del móvil. La jerga familiar, por ejemplo, está determinado por cada familia. No todas las familias se interpretan de la misma manera. ¿Ya? Ejemplos, por ejemplo, afanar. Afanar, por ejemplo, tiene dos significados. Uno que es robar y otro que es enamorar. Cuando yo digo, por ejemplo, deja de afanar a mi amiga, ¿qué me estoy refiriendo? Que deje de enamorarla. No te escuché, Clarisa. Que deje de enamorarla. Exacto. Si yo te digo, hey, deja de afanar a mi amiga, estoy mencionando que la deja de enamorar. Pero, por ejemplo, llego a mi casa y digo, mamá, me afanaron la billetera. Me robaron la plata. Me robaron la billetera, ¿ya? Entonces, a la tela, por ejemplo, también es una jerga muy común que nosotros lo usamos muchas veces. Por ejemplo, ¿no? Que significa vestir elegante. No, yo digo, hey, los alumnos de segundo del Colegio Sane asistieron a la graduación a la tela. ¿Qué quiere decir? Elegantes, en vestidos y ternos, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, caleta. ¿Qué significará?
Esconderse, profe. Algo escondido, algo discreto. Por ejemplo, digo, ¿no? Adelino, vamos Caleta nada más a comprar una galleta, por ejemplo. De manera discreta, sin hacer mucho escándalo. A eso se refiere. Entonces hay diferentes tipos de jergas que nosotros los vamos a usar dependiendo al grupo social al cual pertenecemos. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Todo claro está ahí? Sí, Miss. ¿Ya? Y luego tengo la replana o jerga delincuencial, que son términos que ya se usan los que pertenecen a este ámbito social, mejor dicho, los delincuentes nada más, ¿no? Usan ciertas frases, ¿sí? En modo de, por ejemplo, de señas, ¿no? Entre ellos ya se saben, ¿no? Que si viene el policía, hacen alguna seña, alguna frase, mencionan que solamente ellos entienden, ¿no? Por ejemplo, cuando digo, a Esteban lo enfriaremos por maloso, ¿qué significará enfriar entre ellos? Matar, Miss. Matar, ¿cierto? Entonces son términos que se comprenden entre ellos, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo ¿Qué bien, profe. quisieran consultar? Todo bien, Miss. ¿Mm? ¿Todo claro? No hay ninguna consulta. Entonces, ya sabemos Sí, la profe. diferencia, ¿no? ¿Qué es lenguaje, chicos? ¿Qué dijimos? Es el mensaje que yo quiero dar a conocer, Miss. Exacto, es la información. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar a la otra persona? ¿Qué es lo que quiero que interprete esa persona? Eso es el lenguaje. ¿Qué es la lengua? ¿Qué hemos dicho que es la lengua? El idioma. Nadie, chicos, lo acabamos de ver. ¿Qué es la lengua? Lo acabamos de hablar. Es el es el Idioma. exacto, es el idioma en el cual nosotros nos comunicamos. Ahora, luego tenemos el habla. ¿Qué es el habla? ¿Qué hemos dicho que es el habla? Es el dialecto, creo, Miss. Ay, me olvidé. El dialecto es la Ay, no. materialización de la lengua, chicos. Los acabo de Miss, me olvidé. mencionar. ¿Sí? Me olvidé, ¿Ah? Miss. Muy rápido. Se olvidan, ¿no? Entonces, lenguaje es lo que yo quiero comunicar, lengua es el idioma y el habla es la materialización. ¿Ya? Recuerden, hay niveles de la lengua, el dialecto y el sociolecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me entendieron, veo que varias cosas no me han entendido, pero si desean pueden preguntar, chicas. ¿Mm?
No tengan miedo. ¿Ninguna? Muy bien, veo que no tienen ninguna duda. Bueno, nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Espero que para las siguientes y muchas más participativas. ¿Sí, chicas? Nos vemos la siguiente clase, chicas. Cuídense mucho. Chao, Miss. Cuídense.